I like my mornings with you, say you'd still be here again. My world spins around you and I don't need to make amends. Hear me out forever and ever and ever and more in us. For me and you and me and you and I'll be there. Night and day. Este video está patrocinado por Gamdias y con la colaboración de Cool Mood, ya que fueron ellos los que me enviaron esta caja. El video de hoy lo voy a empezar de una manera diferente, ya que creo que a día de hoy es el video más importante del canal, ya que por primera vez una marca me envía uno de sus productos para que haga una review, obviamente en este canal. Y de la marca que estoy hablando es de Gamdias. Y rápidamente te voy a explicar cómo y por qué Gamdias me envió su producto para que le haga una review. Recientemente hice una review de una de sus cajas, la Talos E3 Mesh Elite, si mal no recuerdo, y como comenté en ese video, dije bueno, les voy a mandar un correo o un mensaje por la página web felicitándolos por la buena calidad de ese producto, y realmente era así y lo sigo sosteniendo, un producto de muy buena calidad. Bueno, envié el mensaje por la página web y lo dejé ahí, ¿no? Bueno, y la cosa es que a los pocos días recibí un correo electrónico de parte de Gamdias a nombre de Williams, que es la persona que representa a Gamdias acá. Y en ese correo me decía que me felicitaba por el video que había hecho, que le había gustado muchísimo, y también yo había puesto algunas cosas, como siempre digo, negativas, que no son negativas, que son para mejorar, y me describió por qué eran así en esa caja. Y al final, la buena noticia era que se ofrecía para que me envíen cualquier producto que yo quisiera de la marca al canal para que haga una review. Y por eso quiero agradecer este video para decirte a vos, Williams, si es que lo estás mirando, creo que lo vas a mirar, es darte las gracias de verdad, de corazón, por haber hecho todo esto posible, porque realmente, sin vos, si no me hubiese respondido ese correo tan amablemente, tan respetuosamente, y ofreciéndome que la posibilidad de traer un producto aquí al canal, la verdad que no hubiese sido posible. Así que otra vez muchísimas gracias por tener en cuenta Argentomática. Así que acá estoy haciendo la review de una de las nuevas cajas de Gamdias, la Neso P1, con la combinación en colores de negro y blanco. Los dejo con un unboxing un poco diferente a los que los tengo acostumbrados, y ahí sí pasamos a las especificaciones técnicas de esta espectacular caja. Bueno, llegó el momento de abrirla. Solamente abrí la parte de arriba para despegar y poder ahora ponerla sobre la mesa, girarla y ver a ver qué nos encontramos. Así que, mira, hace un par de días que la tengo, no aguanto más por verla. Ah, me rompí la mano. Ustedes la vieron antes que yo, porque yo no la vi todavía. Ahí está. Wow. Bueno, a simple vista... acá está. A simple vista me hace acordar a la Height, la Y60 creo que era la que yo tenía, porque la Y70 viene con la pantallita LCD. A simple vista, ojo, a simple vista me hace acordar a esa caja. Ah, yo decía, me falta algo blanco. Se equivocaron al mandármela. No, acá está, esta era. Ya pensé que se habían equivocado. Y si se habían equivocado, ni me importa, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. Ustedes saben que yo no hago generalmente estos unboxing, pero creo que en esta ocasión vale la pena. Pesa un huevo, eso sí. Ahí va, ¡Wow! ¡Qué buena que está, boludo! Viene con una... no sé si ven, como con una cinta de garantía. Obviamente me la enviaron con garantía porque es nueva. A ver, acá adentro viene con algo. El manual supuestamente. Sí. Gamdias. Ahí se ve. Perfecto. Uy, qué bueno esto, boludo. Mirá. Qué bueno esto. A ver. Como se dan cuenta, no la vi, O sea, y no busqué nada. Estoy viendo cómo se abre. Entiendo que... Ah. Bien, bien Gamdias. Mirá, con bisagritas, ahí tenemos una y dos.
No sé si se va a ver porque es todo negro. Y a ver adentro. ¡Oh! Una cajita. A ver. Viene con un regalo también. Viene con un regalo. De paso, ya les cuento con qué viene, ¿no? Ya que estamos. Esto entiendo que son como unas patas blancas. Esto entiendo que es, supongo, no sé, después lo voy a dar el manual, que es para sostener la tarjeta gráfica. Entiendo porque es como un soporte. Luego, como dije, se lo voy a confirmar. Unos tapones negros. Que acá atrás vienen como unos... Ah, le podemos cambiar. Después les voy a mostrar. Más tapones. Bueno, los tornillos. Unos precintos o bridas. Lo que realmente trae una caja menos estas cositas. Que para mí es una novedad que después les voy a mostrar el detalle. Porque la idea de esta review es hacerlo, como siempre digo, al detalle. Pero más al detalle aún. Más milimétricamente. Así que vamos a ver. Adentro es muy grande y tengo que, es verdad, es similar, no es parecida, es similar a la Height en su diseño. No es igual, por supuesto, porque no es igual, pero está buenísimo igual. Está muy buena. Y quiero ver con qué me encuentro cuando lea bien el manual y ver todas las posibilidades que podemos hacer con esta caja. Así que nada, ahora sí, vuelvo al escritorio para comentarles bien el detalle de esta caja que es hermosísima. La caja viene en varios colores, como les mencioné anteriormente, como esta, en negro y blanco, en combinación. También viene todo blanco, todo negro y combinación con negro y rojo. Respecto a los materiales, es 100% aluminio, salvo la tapa de arriba y la tapa de abajo blanca, que es de plástico, pero es un plástico de muy buena calidad. Cuenta con doble cristal templado de alta calidad, con lo cual vamos a poder ver por dentro, panorámicamente, todos los componentes de nuestro equipo. Para abrir uno de los cristales, en este caso el del lateral, simplemente hay que apretar el botón como estás viendo en pantalla y tirar un poquito de ese pedacito de tela que tiene para poder abrir. Y la tapa de cristal frontal, bueno, simplemente una vez abrimos la lateral, tiramos hacia afuera y vamos a poder abrirla. Con lo que nos va a quedar como una doble ventana, un ventanal ahí abierto y vamos a tener acceso completo al interior de la caja. Si quitamos la tapa superior, vamos a tener acceso obviamente al soporte para los radiadores y a los ventiladores, además de un espacio para poder pasar los cables, que luego se lo voy a comentar más al detalle. Si quitamos la tapa inferior, la de abajo, solo tenemos acceso al soporte para los ventiladores. Abajo no le podemos poner ningún tipo de radiador de refrigeración líquida. En la parte externa vamos a contar con el botón de encendido, dos puertos USB 3.0, un puerto USB tipo C y un mini jack para audio, tanto para auricular como para micrófono. Una de las cosas positivas de esta caja es que internamente vamos a tener muchos orificios o muchos agujeros para poder pasar los cables y de esa forma tener todo mucho más prolijo y al momento, más allá de lo visual que quede prolijo, bueno, si tenemos que cambiar un componente es mucho más fácil poder desconectar los cables y cambiar dicho componente. Respecto a capacidades para discos HD o SSD, bueno, vamos a contar con la posibilidad de ponerle dos discos HD de 3,5, como ven en estas bahías que las sacamos y ponemos los discos normalmente. Y para los discos SSD, aquí algo también muy pero muy positivo, podemos ponerle hasta 7 discos SSD de 2,5. ¿Y cómo? Bueno, dentro de estas bahías, como está viendo en pantalla, podemos instalarle dos discos SSD en una sola bahía. O sea, con lo cual en las dos bahías ya tenemos 4 discos más 3 discos, como está viendo en pantalla, si lo podemos instalar en el lateral. Simplemente tenemos que quitar o desatornillar de la caja el soporte, atornillamos el disco en el soporte y volvemos a atornillar el soporte en la caja. También algo muy positivo que no he visto hasta ahora en ninguna caja es este. Te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, es un soporte para poder pegar o atornillar la controladora de RGB. ¿Viste cuando compras unos ventiladores? Puede ser Gamdias, Corsair o lo que sea, que viene con una centralita controladora de ARGB o RGB. Bueno, ahí lo ponemos ahí y nos queda bien prolijo. Lo pegamos sobre esa bandeja o lo atornillamos y nos queda fijo, y eso nos da también una buena prolijidad a la hora de pasar los cables. También vamos a contar con 8 bahías que las tapas son desmontables, y esto es algo muy positivo también, porque viste que en la mayoría de las cajas, cuando tenés que quitar una de esas chapitas, tenés que partirlas o cortar esa unión que tienen y después tenés que atornillar otra chapita. Y claro, y la que tiene en casa no es del mismo color de la caja, puede ser blanca, negra o de otro color.
Pero en este caso, como son desmontables las 8, si necesitamos liberar una o dos bahías, las sacamos, y si quitamos ese componente, para que no nos quede otra vez el agujero ahí, lo volvemos a poner y ya está. Así que también es algo muy positivo. En la parte de atrás también vamos a tener el espacio para poner la fuente de alimentación, la PSU, con un máximo de 180 milímetros de largo. Y hablando de compatibilidades, vamos a pasar a las refrigeraciones líquidas y a los ventiladores. En la parte superior va a admitir radiadores de 240, 280 y 360 milímetros. En la parte lateral interna, radiadores de hasta 420 milímetros, y cuenta con algo que no todas traen. Ese espesor es de 80 milímetros. Y esto es para radiadores de gran espesor y también para compatibilidades de radiadores de próximas generaciones. Pasando a los ventiladores, en la parte superior va a admitir 3 ventiladores de 120 y 2 ventiladores de 140 milímetros. En la parte inferior, 3 ventiladores de 120 milímetros. En la parte trasera, de 120 y 140 milímetros. Y en la parte lateral interna, 3 de 120 milímetros y 3 de 140 milímetros. Pasamos a la GPU de largo. Admite hasta una gráfica de 426 milímetros. Y acá hago un stop, porque más allá de poder ponerla horizontalmente, podemos colocarla verticalmente, y te voy a comentar cómo hacerlo. La verdad que es muy fácil. En la parte de atrás vamos a ver las 8 bahías y unos tornillos alrededor de ese adaptador. Bueno, vamos a desatornillar esos tornillos. Vamos a girar las 8 bahías juntas, no sé cómo llamarlo, un soporte. Lo vamos a girar y ya nos queda listo las bahías verticales, con lo cual simplemente tenemos que colocar en el fondo, en la base de la caja, obviamente un adaptador PCI Express para poder instalar ya la gráfica de forma vertical. De placas base admite todas: ATX, Micro ATX, Mini ITX y EATX. Y una máxima profundidad o altura de disipador por aire de 193 milímetros. Cuenta con 90 milímetros de espacio para gestionar los cables, con 3 sujetadores para mantener los cables bien sujetos al chasis. Las medidas de estas cajas son: de largo 490 milímetros, ancho 310 milímetros y alto 495 milímetros. Y un peso de 11.97 kilos. Cuenta con 3 filtros de polvo. Uno lo vamos a tener obviamente en la tapa superior, otro en la tapa inferior y otro en la tapa lateral. También tenemos la posibilidad de cambiar la orientación de la caja, o sea, poner las patas para arriba. Y te voy a comentar cómo hacerlo. En la parte de abajo, en la parte inferior, donde tenemos las 4 patas, vamos a tener que quitarle las gomitas a las 4 patas y vamos a tener acceso al tornillo para desatornillar esa pata. Luego de quitar todas las patas, vamos a poner los tapones que vienen en la caja. Y ahora podemos girar la caja para que nos quede la tapa lateral hacia arriba. Quitamos las gomas, las 4 gomas, y vamos a poner las 4 patas. Las atornillamos, le volvemos a poner las gomas protectoras y ya está. Tenemos la caja lista para usarla horizontalmente. Como viste al principio del video, las calidades y las terminaciones, tanto la pintura, etcétera, la verdad que lo tengo que decir, es muy bueno. Está muy prolijo, muy prolijo. No hay ningún borde que te pueda cortar, la pintura bien prolija, no está mal pintado. Así que la verdad, esta caja viene de primerísima calidad. Respecto al precio, esta caja la vas a poder conseguir a 135 euros, 140 dólares, más o menos. Si querés comprar esta caja, lo puedes hacer a través de CoolMod, una tienda online, obviamente donde venden todos estos productos. No, yo ya había comprado un par de veces con anterioridad, no sé si compré 2 o 3 veces en esta tienda, que para mí son las 2 más importantes que hay acá. La verdad, no es porque me enviaron esta caja, para mí hay 2 importantes, una es CoolMod, y la verdad que nunca tuve ningún problema, y los precios a veces sacan ofertas muy buenas, así que si compras generalmente productos, te recomiendo de verdad que te pases por la página web, que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Si estás esperando una opinión sobre mí, sobre esta caja, la verdad que te tengo que decir que es increíble nuevamente, por las ventajas y opciones que tenemos, poder instalarle cualquier tipo de componente y también variar su posición. La verdad que es una buena ventaja cuando estamos buscando una caja gaming bastante completa. Si tengo que decir algo negativo, como siempre digo, que realmente no es negativo, es algo que se puede mejorar. Como dije al principio del video, apenas lo vi, me di cuenta, y es una pena. Sinceramente es una pena, porque con esto creo que sería la caja 100% completa, que es falta de coolers.
no entiendo por qué no le han puesto aunque sea 3 o 4 coolers de 120 milímetros. La verdad, pero bueno, ya está. Más allá de eso, no te voy a negar que es una excelente caja y te la recomiendo un 200%, de verdad. Creo que esta me la voy a quedar. No sé si la voy a cambiar por esta o la voy a tener ahí para tenerla para cuando me monte a un equipo, pero esta caja me la quedo 100%. Salvo eso de los ventiladores, que la verdad es una pena, no veo nada más, como digo, negativo o para mejorar realmente. Y no lo digo porque me hayan enviado la caja, no. Yo en este canal intento ser con los visitantes, los que ven mis videos, lo más sincero y lo más realista posible. Las cosas que están bien y las cosas que están mal. Así que para mí eso es a priori. Tampoco la monté todavía. Voy a hacer un video del montaje, cómo se monta un PC en esta caja. Así que cuando esté listo te va a aparecer aquí o aquí, nunca me acuerdo, en las tarjetas cómo montarlo. Pero hasta ahora la verdad que es completísima. Y me olvidé de algo. Me acordé justo. ¿Se acuerdan de esto que no sabía para qué era? Bueno, en el manual no encontré nada, pero por la deducción y mi experiencia, bueno, esto es para sujetar la gráfica cuando la ponemos de forma horizontal. Cuando es muy pesada como esta, por ejemplo, para que no se nos doble la placa base ni el conector, bueno, la colocamos horizontalmente y la ponemos así. Entonces esto nos va a sostener para que no se nos doble la conexión de la gráfica. Quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció esta caja. Si te gusta, si no te gusta. Si estás de acuerdo en que deberían tener por lo menos 3 o 4 ventiladores de 120 milímetros o alguna otra cosa que quieras comentar. En la descripción te dejo el enlace obviamente a la página web de Gambias y, como dije anteriormente, a la página web de esta tienda de Coolmod, que fue quien me envió la caja. También, como siempre, te dejo enlaces de AliExpress con los mejores productos para tu PC con descuentos bastante interesantes. Y además, si quieres estar seguro mientras navegas por internet, te dejo en la descripción cupones exclusivos de Argentomática de este canal con descuentos en NordVPN y NordVPN Pass, que llegan hasta el 72% de descuento. Así que creo que es una buena oportunidad de aprovechar ese enlace y estas ofertas. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Bum!